Bueno, en respeto a la puntualidad, vamos a dar inicio con este webinar que tenemos el día de hoy con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático. El día de hoy nos acompaña el ingeniero René Jarquín, quien muy amablemente nos va a regalar un poquito de su tiempo para contarnos un tema interesante sobre las directrices metodológicas para la planificación de la resiliencia climática en un estudio de caso de un análisis de riesgo basado en la cadena de impacto de un paisaje ganadero del corredor seco de Nicaragua. Cualquier pregunta que tengan o cualquier inquietud que les surja, pueden hacerla por medio del chat y yo con gusto le transmito las consultas a René y esperamos que disfruten de este webinar y aprendan bastante. Así que René, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante, el espacio es tuyo. Sí. Muchas gracias, Jeffrey. Buenos días, sí, a los participantes. Hoy en este día que se nos invita a reflexionar sobre las causas y los efectos que tiene el cambio climático en los sistemas humanos y naturales, me complace poderles presentar un poco sobre mi trabajo de investigación que realicé acá en el CATIE. Ah, el trabajo básicamente se centra en una metodología que busca justamente lo que tratamos de destacar el día de hoy, que es sobre reflexionar, pensar, analizar sobre las causas, sobre los impactos que está teniendo el cambio climático y cómo los seres humanos están modulando esos efectos para bien o para mal. Ok, bueno, como mencionó Jeffrey, el título de la presentación la tenemos acá. Yo soy nicaragüense, por cierto. Actualmente estoy en el CATIE trabajando y bueno, es un gusto poderles presentar mi trabajo. Bueno, empecemos por acá. Bueno, he dividido mi presentación en 8 secciones que tenemos acá. Me gustaría que cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, lo dejemos para el final. Sin embargo, pueden estar escribiendo en el chat para que al final de la presentación podamos atender cada una de las consultas que tengan. Ok, bueno, empezamos por la introducción. Ah, Todos sabemos de que el cambio climático, a través de el incremento de la temperatura, la reducción del acumulado de lluvia, la distribución irregular de la lluvia, está ejerciendo una presión significativa sobre la agricultura, la ganadería, los ecosistemas y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Sus efectos son innegables en cada una en cada una de las regiones de todo el mundo. Sin embargo, tiene la particularidad de que sus efectos son diferenciados por zonas y tienden a intensificarse especialmente en las regiones o países en desarrollo. En este sentido, una de las regiones en desarrollo que ha sido reconocida por el IPCC como las más afectadas por los fenómenos climáticos es Centroamérica. Acá hay una serie de problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad, el crecimiento demográfico, la inseguridad alimentaria y la pérdida de la biodiversidad que se ven exacerbados por esas condiciones climáticas que les mencioné. Incremento de temperatura, distribución irregular de la lluvia, ah, reducción del acumulado de lluvia, entre otros aspectos. Bueno, en esta zona hay un grupo de países que son especialmente vulnerables, como los Honduras, Guatemala y Nicaragua, que destacan en estos informes como los países más afectados de la región por los fenómenos climáticos y por estos problemas inherentes de este tipo de países. Bueno, por si fuera poco, en Centroamérica se localiza una región bastante conocida que es el Corredor Seco Centroamericano, una región transfronteriza que se extiende de Panamá hasta México por el este principalmente y que cubre el 30% de Centroamérica. ¿Por qué esta región es tan particular? Porque aquí se presenta un fenómeno cíclico de sequía relacionado con una distribución irregular de la lluvia. Es decir, en términos sencillos, es una zona donde llueve poco y lo poco que llueve se distribuye de una manera bastante irregular. Este fenómeno cíclico de sequía genera o desempeña un efecto multiplicador de amenazas que exacerba los principales problemas que les mencioné: pobreza, inseguridad alimentaria, migración, etcétera. Lo cual es muy preocupante o relevante, ya que es una zona que que los medios de vida de las personas que habitan en este territorio depende fundamentalmente de los recursos naturales para la subsistencia. En el caso de Nicaragua, donde se centra este trabajo que les estoy presentando, por ejemplo, el corredor seco abarca
más del 30% del territorio nacional. Acá se concentra más del 75% de las unidades de producción del país, que producen cerca del 30% de los alimentos que se consumen a nivel nacional. Aquí se encuentran el 67% de las fincas ganaderas, más de la mitad del hato bovino nacional, y la mayoría de los sistemas de producción que se localizan en este territorio corresponden a fincas, a unidades de producción familiar que combinan componentes de agricultura con ganadería a pequeña escala y una alta participación de la mano de obra familiar para su sustento. Ah, en esta zona se genera el 20, o produce el 20% de los empleos en el sector agrícola y todas las actividades, especialmente las relacionadas a la ganadería, la agricultura, forestal, aporta el 38% al PIB nacional del país. Todas estas condiciones, todas estas características del clima, las condiciones socioeconómicas, la importancia que tiene este territorio, provoca de que incluso pequeñas variaciones en el patrón de la lluvia pueden generar impactos potencialmente severos en los medios de vida y los recursos con los que disponen las personas que habitan en este territorio, lo cual es preocupante, ya que si nosotros analizamos las tendencias observadas o la dirección ah, que sigue el cambio climático en la dirección que sigue el calentamiento global, entonces se espera que las condiciones climáticas en este territorio sean cada vez más adversas, más severas. Por ejemplo, en Centroamérica se espera incrementos de la temperatura entre 1 y 4 grados Celsius y reducciones en el patrón, en el acumulado de lluvia entre el 10 y 30%. Y sobre todo, diversos estudios indican de que las variaciones locales y estacionales serán más severas que estas cifras analizadas en una escala temporal anual. Es decir, a nivel local y a nivel estacional, las variaciones que pueda presentar este territorio tendrán efectos más profundos en los medios de vida y en los recursos de las personas que habitan en este territorio. Por lo tanto, vuelven al corredor seco centroamericano, me regreso acá, en una región estratégica para comprender la interacción que existen entre tanto los factores climáticos y los socioeconómicos. Y esa interacción me permitiría comprender mejor la complejidad de todos esos elementos y poder desarrollar iniciativas, políticas, programas, acciones que permitan planificar la resiliencia o la adaptación climática en este tipo de territorios. Puede, por lo que estuve mencionando, de la importancia que tiene en la economía, en el sustento de la familia, a servir como vehículo para otros sectores, para otras regiones del país o incluso de Centroamérica, debido a la importancia y a la complejidad de estas interacciones que se presentan en este territorio. Bueno, en ese marco que les acabo de mencionar, este estudio se plantea evaluar el riesgo climático de un paisaje ganadero del corredor seco de Nicaragua durante 3 periodos de tiempo. Dos horizontes de tiempo futuro considerados para la planificación que va del 2021 al 2040, al 2041 al 2060 y una línea de base representativa de las condiciones actuales. Básicamente este trabajo se fundamenta en dos documentos. El sexto informe de evaluación del IPCC, publicado en el año 2022, que establece el marco conceptual de riesgo climático que tenemos acá, que se lo sintetizo en este gráfico que tenemos acá, que básicamente define el riesgo como la propensión de que un sistema socioecológico sea afectado por una serie de factores relacionados al peligro climático, a la vulnerabilidad del sistema y al nivel de exposición. Básicamente el peligro se define como un, un compuesto, una condición definida por la interacción entre estos tres componentes o dimensiones de riesgo. Y bueno, y el segundo documento es este que tenemos acá, que corresponde a la guía para la evaluación de riesgo climático para la adaptación basada en ecosistemas. Es un documento desarrollado por la GIZ que sirve como base, como guía para poder operativizar este enfoque, este marco conceptual de riesgo climático a través de otro marco conceptual que se llama cadena de impacto, que es la metodología que utilicé para mi trabajo de investigación. Entonces, básicamente, la cadena de impacto es un marco metodológico, es una metodología que consiste en básicamente en un diagrama. Un diagrama que me permite analizar, priorizar, identificar cuáles son los factores socioeconómicos, ambientales, climáticos, políticos, legales, etcétera, que
me conducen a un riesgo en particular. Y esos factores los asocio, los agrupo por cada una de las componentes o dimensiones de riesgo que les mencioné, de exposición, de peligro y de vulnerabilidad. Cada uno de esos factores que ambientales, socioeconómicos, climáticos, políticos, legales, etcétera, se les añade o se identifica un indicador que me permita cuantificar la magnitud de ese factor y cómo ese factor está contribuyendo a la magnitud del riesgo que queremos identificar. Entonces, básicamente en eso se basa el marco metodológico de este estudio. El marco conceptual de riesgo y se operativiza a través del esquema de cadena de impacto. Y bueno, aquí destaco que esta metodología que tenemos acá, que ha sido se ha vuelto muy popular desde el año 2018, ya que ha sido utilizada principalmente en países de Europa, Alemania, Italia, España, etcétera, para evaluar el riesgo climático en diferentes, tanto en sectores como en paisajes, etcétera. Ha ganado mucha popularidad en los últimos años porque es una metodología bastante flexible que permite comprender o trata de brindar los elementos más importantes que tiene pues, el dominio de análisis para comprender las interacciones del riesgo y definir los puntos de entrada más adecuados para definir medidas de adaptación y resiliencia climática. Tanto que en 2021 se publicó o se estableció una norma internacional en el cual se recomienda, en Europa, una ISO, en el cual se recomienda el uso de esta metodología para analizar y comprender el riesgo climático y poder utilizar esa información para los procesos de toma de decisión, ya que la mayoría de los estudios, la mayoría de los modelos climáticos, modelos de distribución de especies, etcétera, se fundamentan o se limitan a eso, a comprender el efecto, pero no la causa de ese efecto y cuáles son los posibles efectos cascada que pueda tener esa condición que se ha identificado. Entonces, eso es el vacío que pretende solventar esta metodología, además de comprender las causas, cuáles son los efectos y qué efectos cascada puede generar esa condición que se ha identificado. Por lo tanto, se ha vuelto bastante popular y se utiliza mucho como referencia para informar procesos de toma de decisión en cuanto a adaptación, a mitigación y resiliencia climática. Bueno, habiendo abordado la parte introductoria y el marco metodológico, bueno, pasemos a detallar la metodología que se utilizó en este trabajo. Mencioné en el título, el trabajo está centrado en un paisaje de Nicaragua, un paisaje localizado en el corredor seco del país, que está compuesto por 13 municipios, 13 municipios que vemos acá en este mapa. Sí. En esos 13 municipios se encuentran distribuidos 178 sistemas de producción ganaderos que corresponden al mosaico de mi paisaje. Sí. Por eso el título de que enfatizamos el sector ganadero, porque son productores que se dedican principalmente a la ganadería. Ok. La extensión del paisaje son más de 663.000 hectáreas y estos 178 sistemas de producción ganaderos son pues beneficiarios de un proyecto que ha ejecutado el CATI en este territorio que se llama Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático a través de la cosecha de agua en Nicaragua, que se implementó desde el 2014 hasta el 2023 con con financiamiento de COSUD, de socios locales y beneficiarios. Entonces, mi dominio de análisis espacial corresponde a este territorio compuesto por estos 178 sistemas ganaderos. Bueno, ¿cuáles son las principales características? Quiero que nos centremos aquí en estos dos últimos mapas de acá, el C y el D. Principalmente es una región que el uso de suelo se caracteriza por una predominancia de pastura, vegetación arbustiva y bosques latifoliados. Los pastos representa el mayor uso de suelo en este territorio. Sin embargo, esa mayor predominancia de pastos se debe principalmente al cambio de uso de suelo que caracteriza toda esta región del país, donde el establecimiento de grandes áreas de pastura ha provocado la fragmentación de lo que es que existe en este territorio y ha provocado pérdida de servicios ecosistémicos, pérdida de biodiversidad, que incrementan esa propensión a que los factores climáticos impacten en mayor medida en los sistemas humanos y naturales de este territorio. Ah, en cuanto al conflicto de uso de suelo, pues la mayor parte de este territorio está catalogado con uso subutilizado, es decir, de que el uso que se le está dando actualmente a estos suelos está
muy por debajo de la capacidad del potencial productivo que tienen. Y solo un 83% se encuentra bajo uso adecuado. ¿A qué se debe principalmente que ese uso, que la mayor parte de esta área esté catalogada como subutilizado? De que este territorio, como les mencioné, de los principales problemas de pobreza, migración, etcétera, provoca de que las personas que habitan en en estos sitios no cuenten con las condiciones de conocimientos, tecnologías, recursos principalmente para gestionar un uso más intensivo de la tierra. Por lo tanto, la producción de alimentos se fundamenta principalmente en una subutilización de los recursos que conduce gradualmente a una degradación de suelo, agua, bosque, etcétera. Bueno, acá les presento eh, el esquema para la realización de este estudio, que básicamente está dividido, lo hemos dividido en 11 pasos. 11 pasos que combinan procesos participativos con diversas técnicas de recolección y análisis de datos. Aquí quiero mencionarles algo importante. La razón por la que esta metodología se ha vuelto tan popular para informar los procesos de toma de decisión es que además de integrar datos de modelos, como les mencioné, modelos climáticos, de distribución de especies, entre otros, tiene un enfoque muy fuerte en los procesos participativos. Es decir, es un requisito fundamental que recopile, sistematice información de los usuarios del paisaje, ya que son ellos quienes definen o, o indican las directrices que son clave para orientar los procesos de toma de decisión para lograr la adaptación y la resiliencia climática. Eso es muy importante. Entonces, estos 11 pasos que le estoy mencionando acá en este gráfico, en esta figura que tenemos acá, combinan, bueno, procesos participativos con diversas técnicas de recolección y análisis de datos. Y de este análisis se derivan indicadores e índices espacialmente explícitos que me permiten describir y analizar el riesgo para cada uno de los 13 municipios que estoy analizando. Este dominio de análisis está enmarcado en tres límites: uno espacial, que corresponde al área del paisaje que les mencioné; uno temporal, que está referido a tres periodos de tiempo, una línea de base representativa de las condiciones actuales, y dos periodos de tiempo futuro, 2021, 2040, 2041, 2060, que se utilizan para la planificación, y un límite sectorial que enfatizo principalmente los sistemas ganaderos, los 178 sistemas ganaderos que componen el paisaje. Entonces, bueno, voy a mencionar a los pasos. El primero se refiere a la caracterización del paisaje, el segundo la definición del riesgo, el tres es la parte más larga del trabajo, el desarrollo de la cadena de impacto, el esquema que les mencioné en la descripción del marco lógico, la selección de los indicadores, la gestión y manejo de los datos, normalización, agregación, cálculo de los componentes de riesgo, cálculo del índice de riesgo, análisis de resultados. Y finalmente todo eso me conduce a una identificación de una propuesta de intervención. Basado en todos esos elementos, toda esa información recolectada con procesos participativos, modelos climáticos, entre otros, nosotros identificamos puntos de entrada donde podemos proponer medidas que sean adecuadas para el contexto del paisaje, medidas que nos permitan adaptarnos al cambio climático y conferir resiliencia a los sistemas de producción que estoy considerando, que se consideran en este análisis. Y eso implica, además, o sea, del criterio de los expertos que participan en este trabajo, que esto se valide y se retroalimente con los usuarios finales, es decir, las personas, no solo los productores ganaderos, sino las instituciones y actores locales que operan en este paisaje. Bueno, vamos a ir repasando cada uno de los pasos brevemente. El primer paso es clave: la caracterización del paisaje. Tiene el objetivo de identificar cuáles son las variables que mejor describen y tipifican el paisaje de interés, incluyendo sus recursos, interacciones. Entonces, para este análisis, nosotros consideramos centrarnos en tres aspectos: aspectos socioeconómicos, donde pues destacamos el tema de la población urbana, rural, el nivel de ingreso, la ocupación, entre otros; características productivas. Para eso aplicamos una encuesta a los 178 jefes de hogar de las fincas consideradas en este análisis, donde se recabó un montón de información. Sin embargo, nos centramos principalmente en datos sobre uso de la tierra, tamaño del hato, sistemas de manejo, disponibilidad de agua, etcétera. Y nos centramos también en condiciones climáticas, principalmente temperatura y precipitación del paisaje.
Cuando tenemos todos esos elementos, cuando hemos caracterizado y tenemos el contexto general de lo que está pasando en el paisaje, entonces pasamos al paso 2, que corresponde a la definición del riesgo. Para este estudio hemos definido el riesgo como el incremento en la marginalidad productiva de las fincas ganaderas del paisaje vinculada a condiciones climáticas futuras. Es decir, este riesgo que tenemos acá surge de factores de un componente de exposición, de un componente de peligro y un componente de vulnerabilidad que van a ser en los pasos siguientes, van a ser identificados cuáles son esos factores que me están conduciendo a este riesgo que hemos identificado. Bueno, para explicarlo de manera sencilla, el riesgo determina la probabilidad de que los hogares rurales, las fincas consideradas en este estudio, experimenten una disminución gradual o pérdida total de de la capacidad productiva en su finca como resultado de la interacción de los factores de exposición, de peligro y de vulnerabilidad. Bueno, pasamos al paso 3, que es el paso que yo les mencioné, el más extenso de todos, que corresponde a al desarrollo de la cadena de impacto. Entonces aquí es muy importante la integración de procesos de consulta, consulta a usuarios del paisaje, consulta a especialistas en el tema, para poder consensuar, para poder definir, analizar y consensuar cuáles son los factores más importantes dentro de cada componente o dimensión del riesgo. Entonces acá, para esto hemos definido alrededor de 3, 2, 6, 8, 10. Hemos definido 15 factores asociados a los componentes de peligro, de vulnerabilidad y exposición. Aquí hago una aclaración rápida de que bajo el esquema de cadena de impacto, bajo el marco conceptual de cadena de impacto, la dimensión de vulnerabilidad se subdivide en subcomponentes, que son la sensibilidad ecológica, la sensibilidad socioeconómica, la capacidad de afrontamiento y la capacidad de adaptación. Entonces, para cada uno de esos subcomponentes se definen factores que me permitan cuantificar ah, cómo contribuye ese subcomponente al riesgo que hemos identificado. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para el tema de la definición de los factores de peligro, que fueron la reducción del acumulado de lluvia, el incremento de las temperaturas y el incremento de la evapotranspiración potencial. Para eso, la definición de esos factores de peligro consideró cálculo de anomalías climáticas de temperatura máxima, mínima y precipitación a nivel mensual. Ese cálculo considera básicamente tres parámetros: datos de un periodo de referencia, datos de un periodo futuro, definido por dos horizontes, 2140, 4160, y tres escenarios de calentamiento que se utilizan para la planificación. En primer lugar, ¿qué es una anomalía climática? Una anomalía climática básicamente es una desviación que tiene una condición climática futura con respecto a una condición climática histórica. Y es un cálculo sencillo que se utiliza para analizar la gravedad de los cambios en las condiciones, en los factores climáticos en una región en particular. En este caso yo me centré en la temperatura máxima, mínima y precipitación. Entonces, para realizar este cálculo consideramos estos parámetros. En el caso de los periodos futuros, bueno, consideramos el promedio de 8 modelos de circulación general ajustados por sesgos derivados del CEMIP 6, que están a una resolución de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente. Entonces, el análisis de estos cálculos y el análisis y representación tanto espacial y temporal de estos resultados permitió definir como factores de peligro, pues los que les mencioné: reducción de la lluvia, incremento de la temperatura e incremento de la evapotranspiración potencial. Bueno, pasamos a los pasos 4 y 5. Una vez que nosotros tenemos los factores asociados a cada subcomponente y a cada componente, definimos una serie de indicadores, indicadores que me permiten analizar la gravedad de ese factor y ver cómo contribuye al riesgo que hemos identificado. Entonces hemos definido una serie de 14 indicadores para facilitar el análisis. Todos los indicadores fueron planteados en la misma dirección del riesgo, es decir, un valor elevado del indicador indica un estado crítico del factor de riesgo en cuestión. ¿Y cuáles son las fuentes de los datos? Esto es muy importante porque, como les mencioné, esta metodología tiene que utilizar mucho, se fundamenta su uso en el uso de datos o información local de los usuarios del paisaje. Entonces, ¿cuál fue uno de nuestros principales elementos para poder alimentar los resultados
y cuantificar los indicadores, etcétera, el uso de la encuesta dirigida a los 178 jefes de hogar, en la cual, como les mencioné, se recopiló mucha información relacionada al uso de la tierra, percepción, a manejo disponible de recursos, etcétera. Y también utilizamos datos de censos nacionales, de informes nacionales, como el Censo Nacional Agropecuario, datos de los instituciones del Instituto de Meteorología de Nicaragua, datos de población generados por el Instituto Nacional de Estadística de Nicaragua, etcétera. Y por supuesto información climática. Entonces, identificar la fuente de los datos y especialmente la fuente de datos locales es clave para que esta para que la aplicación de esta metodología cumpla con el propósito, que es informar la toma de decisión en un dominio de interés en particular. Bueno, para los indicadores de peligro, definimos dos que corresponden al cálculo de eventos de sequía y el cálculo de meses con altas temperaturas. Básicamente, para los eventos de sequía, para los dos indicadores utilizamos los resultados del cálculo de las anomalías climáticas. En el caso del primer indicador, los eventos de sequía, hemos definido esos eventos como los meses del año en el cual el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración potencial es menor que uno, que es una métrica propuesta por estos autores para evaluar la disponibilidad de agua en zonas secas como este paisaje. Y los meses con altas temperaturas se definieron como el número de meses con una temperatura media por encima de 26,3 grados Celsius. Este, este umbral se derivó de un estudio realizado por la CEPAL, en el cual evalúa los efectos sobre el cambio climático en el sector agropecuario en Nicaragua. En cuanto a los indicadores de sensibilidad ecológica, bueno, definimos dos: el índice de temperatura y humedad y la densidad ganadera. El índice de temperatura y humedad es una métrica muy utilizada para cuantificar el estrés calórico en rumiantes, en ganado bovino, por ejemplo, a partir de datos de humedad y temperatura del aire. Entonces, para realizar este cálculo, bueno, utilizamos datos, como mencioné, de temperatura, humedad relativa proveniente de diferentes fuentes y fueron ajustados para poder realizar los cálculos para todos los píxeles que componen mi área de interés, que bueno, se hicieron a una resolución de 1 kilómetro cuadrado. Una vez de que se realiza todo este proceso, calculamos el promedio mensual del índice de temperatura y humedad a través de esta fórmula con esta fórmula. Calculamos el promedio mensual por cada municipio. Y definimos el índice como el número de meses en el cual el índice de temperatura y humedad es mayor de 75. ¿Por qué se seleccionó este índice? Porque es el umbral que me indica que los animales, el ganado bovino en particular, está sufriendo o empieza a sufrir un estrés moderado debido al efecto de la temperatura y de la humedad. El otro indicador está referido a la densidad ganadera. Básicamente es el número de cabezas de ganado por unidad de superficie. Y se fundamenta su selección en que es un indicador básico para o identificar la competencia o la presión por recursos y mayor sensibilidad en el área de interés. En cuanto a los indicadores de sensibilidad socioeconómica, definimos el porcentaje de población rural, el porcentaje de hogares que no poseen tenencia de la tierra. En cuanto a los indicadores de capacidad de afrontamiento, el porcentaje de fincas que no reciben créditos destinados a actividades agropecuarias, el porcentaje de fincas que no reciben servicios de extensión rural relacionados a la capacitación y asistencia técnica. En cuanto a los indicadores de capacidad de adaptación, definimos cuatro indicadores. Los dos primeros están relacionados con la gestión hídrica y los otros dos con la gestión o la presencia de árboles en el paisaje. Ah, y en cuanto a los indicadores de exposición, definimos dos indicadores: las hectáreas o la superficie ocupada por pastos en el paisaje, agrupadas por municipio, y el número de fincas ganaderas a nivel municipal. Entonces, esos fueron los 14 indicadores que se seleccionaron para cuantificar o analizar la gravedad de los factores de riesgo identificados. Bueno, como pudieron ver, hay una diversidad de indicadores relacionados a áreas, por ejemplo, el índice de temperatura y humedad, anomalías climáticas, etcétera, etcétera. Entonces, un paso que clave en la metodología es poder normalizar esos indicadores, estandarizarlos a una escala común que permita realizar comparaciones y facilitar el cálculo de los índices de peligro, vulnerabilidad y exposición. Entonces, utilizamos una fórmula sencilla para hacer
esa normalización y llevar todos los datos a una escala común sin unidades. Una vez que los datos son normalizados, pasamos a lo siguiente, al paso 7, 8 y 9, que corresponde a la agregación y cálculo de los componentes de riesgo y del índice de riesgo. Una vez que los indicadores están normalizados, entonces se hace una simple agregación aritmética para derivar índices de peligro, índices de vulnerabilidad e índices de exposición. Y con esos tres índices calculamos el índice de riesgo climático a nivel municipal. Para facilitar la interpretación de los resultados, se sugiere el uso de un sistema de 5 clases que va de muy bajo a muy alto. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar que a diferencia de los índices de vulnerabilidad y exposición, que por la naturaleza de los indicadores que utilizamos para cuantificar esos componentes se enfocan en un solo periodo de tiempo, que es el que denominamos línea base, los índices de peligro, que están relacionados a- al cálculo de las anomalías climáticas, se calculan tanto para un periodo de referencia, que va de 1970 al 2000, como los dos periodos futuros, que 2140, 4160, bajo cada escenario climático. Entonces, usamos los datos del índice de peligro para realizar cálculos de los índices de vulnerabilidad y exposición, considerando únicamente variaciones en los factores de peligro y poder tener una aproximación de cómo va a evolucionar el riesgo en el futuro, considerando únicamente cambios en los patrones de lluvia y precipitación. Y esto para tener una idea de que, ok, bajo estas condiciones el nivel de riesgo en el paisaje está así, pero en la dirección que sigue el cambio climático, entonces es probable que evolucione de esta manera. Entonces ese fue el ejercicio que realizamos en esta sección. Bueno, una vez de que hemos calculado los índices, los indicadores, etcétera, venimos a la parte de analizar los resultados e identificar una propuesta de intervención para el paisaje, adecuada para el paisaje. Entonces aquí se analizan puntuaciones, se identifican puntos de entrada para definir medidas a partir de los factores de exposición y de vulnerabilidad, se priorizan puntos críticos y se consulta a expertos sobre cuáles expertos usuarios del paisaje, mejor dicho, que que participan en procesos de toma de decisión en el área para poder definir cuál es el paquete de medidas más apropiado para las personas que habitan en este territorio. Entonces, para afinar un poco más la medida, utilizamos los datos de la encuesta para identificar o clasificar grupos de fincas, identificar dentro del paquete general de medidas cuáles son el grupo de medidas que son más apropiadas para ciertos grupos de productores. Finalmente, lo que tenemos es una propuesta de intervención, un conjunto de medidas de intervención que están desagregados por grupos de fincas y que han sido identificadas como más prioritarias para los sitios que tengan mayores niveles de riesgo. Entonces, bueno, vamos a pasar brevemente por los resultados. Veamos algunas características del sitio de mi paisaje de interés. En primer lugar, es una región que se caracteriza, digámoslo, empecemos por acá. La mayor parte de la población es urbana, o sea, más del 56%. Sin embargo, este es un dato en promedio. Sin embargo, este es un dato un poco engañoso, ya que en este sitio se localiza una de las ciudades más desarrolladas de Nicaragua, como es el municipio de Estelí, que concentra que la mayor parte de su población es urbana. Sin embargo, si analizamos por municipios, podemos ver que en la mayoría de los municipios, como por ejemplo en Yalahuina, Villanueva, Somoto, ah, el Sauce, el Jicará, la Chuapa son municipios que se encuentran en la zona pacífico del país, en la zona noroeste del paisaje, concentran una mayor población rural. Ok, en total, la población en estos 13 municipios representa el 10% de la población nacional. La economía de estas personas depende fundamentalmente de actividades agropecuarias. Como les mencionaba, aquí predominan mucho las fincas familiares que combinan granos básicos, ganadería y una alta participación de mano de obra familiar. Los principales desafíos productivos están relacionados a una baja productividad de leche, de carne, de frijol, de maíz, de sorgo, que está influenciada principalmente por la estacionalidad climática. Por lo tanto, la mayoría de la producción de alimentos está orientada al autoconsumo en esta finca. La pobreza es un problema bastante arraigado en este territorio. Cerca del 60% de las familias productoras viven bajo la línea de pobreza con un ingreso mensual de aproximadamente $177. Y el principal sector empleador en este territorio es el sector agropecuario, que emplea casi el 31% de la fuerza laboral, seguido por otros sectores como el comercio y los servicios. Sin embargo,
La precariedad y la informalidad que prevalecen en estos sectores provoca de que cada año miles de personas migren en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual se ha visto acentuado en los últimos 10 años debido al cambio climático que está provocando una pérdida del valor de la capacidad productiva de las tierras, que está impulsando a muchas personas a abandonar estos territorios. Bueno, siguiendo con las características, las fincas en promedio tienen áreas de 71 hectáreas, sin embargo son datos muy variables, ya que hay fincas que van de 3 hasta 550 hectáreas. Las áreas de pasturas son en promedio 53 hectáreas, predominan áreas ocupadas por pastos naturales, en promedio los usos de suelo son 2 y el número de cabezas de ganado de 96 animales. Ah, tienen una preferencia muy clara por el pastoreo extensivo, lo cual, como les mencioné, es una de las razones que ha provocado la degradación del suelo en este territorio. El ganado tiene una actitud enfocada principalmente en el doble propósito. En cuanto a las fuentes de agua, algo muy interesante acá es que la mayoría, casi todos disponen de horas de captación de agua por escorrentía. Esto se debe a que ha sido una tecnología que fue facilitada por el proyecto que les mencioné, del cual son beneficiarios. También disponen de otras fuentes de agua como pozos, algunos disponen de agua potable que tienen quebradas, ríos, etcétera. En cuanto a las prácticas, solo el 7% dispone de sistemas de riego, una buena parte dispone de sistemas silvopastoriles, implementan prácticas de alimentación en verano. Ah, en cuanto a los sistemas silvopastoriles, ellos principalmente prevalecen los árboles dispersos, sin embargo se encuentran otros sistemas como cercas vivas, linderos, bancos, entre otros. En cuanto a las permanencias de las fuentes de agua, algo muy interesante es que los productores destacaron de que disponen principalmente tanto para uso doméstico como uso pecuario de fuentes de agua permanentes. Más del 90% para uso doméstico y casi el 90% para uso pecuario. Y una pequeña parte de la población indicó de que dispone de fuentes de agua temporales. Ok, en cuanto a las características del clima, el patrón de lluvia en en el paisaje en general se caracteriza, es algo bastante típico en esta región de Centroamérica por un patrón bimodal de la lluvia. Aquí el acumulado anual es de aproximadamente 1.381 milímetros que están divididos en una estación húmeda que va de mayo a noviembre, en donde caen aproximadamente 1.245 milímetros y una estación seca que va de noviembre hasta abril, en donde se llueven 136 milímetros. Estos dos picos están separados por algo que se llama canícula, un fenómeno climático típico, inherente del corredor seco de Nicaragua, que corresponde a un periodo que está usualmente entre los meses de julio y agosto, en el cual la precipitación se reduce sustancialmente, la lluvia disminuye. A pesar de que estamos en el periodo húmedo, la lluvia sufre una reducción bastante significativa. Más del 40% de lo que llueve usualmente se reduce en este periodo de tiempo. Hay algunos municipios donde llueve más que el promedio y otros donde llueve considerablemente menos, que se encuentran al norte del país, etcétera. Ok, en cuanto a las temperaturas muestran un patrón más regular. Usualmente varían entre 32 y 18 grados Celsius. Sin embargo, hay municipios que presentan temperaturas más elevadas con respecto al promedio y otros que presentan temperaturas más bajas, que se encuentran principalmente al este del paisaje. Bueno, en cuanto a los resultados de la cadena de impacto, empecemos por el componente de peligro. Lo principal acá es el tema de los resultados de la anomalía de precipitación. El mensaje clave acá es que se espera una disminución de la lluvia muy marcada en este territorio, que tiende a aumentar o que aumentará en el futuro y se hace más fuerte en cada escenario de calentamiento. Ok, para el periodo 21-40 se esperan reducciones, uno puede ver de entre 1 y 1,6%, pero representan reducciones de la lluvia de entre 15 milímetros y hasta 22 milímetros, que eso representa mucho para la agricultura y la ganadería que practican estas personas. Para el periodo 41-60, pues se esperan reducciones más intensas que alcanzarán hasta los
hasta 79 milímetros aproximadamente. Esas son reducciones anuales. Lo interesante acá es que si analizamos las disminuciones de manera estacional, podemos observar de que la reducción de la lluvia será más marcada en la estación húmeda, donde podrían alcanzar valores de hasta el 13%, por ejemplo, en el escenario de mayor concentración de mayores emisiones. Reducciones que significan que varían entre 53 y hasta 163 milímetros de lluvia en esta estación. Y por el contrario, se observa que en la estación seca se esperan incrementos de hasta aproximadamente el 2%. ¿Cuáles serán los municipios más afectados? Los que se encuentran al este del paisaje, los que tenemos por acá. En cuanto a la temperatura, también malas noticias, se esperan aumentos de la temperatura durante todo el año, durante todos los meses del año, incrementos que varían entre 1,2 y 2 grados Celsius. Sin embargo, se observa que en los meses comprendidos entre julio, agosto y septiembre, que por cierto fueron donde se observan las mayores disminuciones de la lluvia también, es donde tendríamos los incrementos más altos de la temperatura. Es decir, en ese trimestre de julio, agosto y septiembre es donde se va a reducir más la lluvia y donde va a incrementar aún más la temperatura. Al analizar el índice de peligro climático, pueden observar de que la mayor parte del paisaje está catalogada con un nivel de riesgo alto, alto e intermedio. Algunos municipios que están ubicados al este se catalogan por sus condiciones, ah, por el relieve, por las características de estos territorios, tienen un nivel de riesgo un poco bajo en general. A futuro se espera de que los niveles de riesgo, como se esperaba, incrementen considerablemente. Y es muy probable que la mayoría de los municipios, mejor dicho, todo el país esté catalogado con un nivel de riesgo alto al periodo 2041-2060. En cuanto a los resultados del componente vulnerabilidad, la mayoría de los municipios están catalogados con un nivel de riesgo intermedio. ¿Cuáles son los factores más determinantes en las puntuaciones? Bueno, están relacionadas al índice de temperatura y humedad, a la densidad ganadera, a la representación de la población rural en el paisaje, a las fincas que no poseen crédito y sobre todo a las fincas que no poseen sistemas de riego. En cuanto a los resultados del componente de exposición, podemos observar que las fincas más expuestas se localizan en los municipios de La Reinaga, Estelí, La Concordia, estos que tenemos acá pintados en naranja. Sin embargo, la mayoría de los municipios del paisaje tienen un nivel entre baja a muy baja exposición. ¿Cuál es el factor o el indicador determinante de las puntuaciones? Están relacionadas a las áreas de pasto. Son sitios que concentran amplias áreas de pastura en el paisaje. Bueno, todos esos resultados se condensan o nos llevan a esto, que es la cadena de impacto para este sitio, para mi dominio de interés. Aquí hay mucho que decir, sin embargo, me quiero centrar en algunos aspectos relevantes para que nos dé el tiempo de poder determinar la presentación. Ok, en primer lugar, se identificó de que los servicios ecosistémicos más relevantes para poder modular o gestionar los peligros climáticos están relacionados a la protección contra las olas de calor y a la regulación hidrológica. Además, y sobre todo, de que si bien identificamos un riesgo al inicio, que es el incremento en la marginalidad productiva en las fincas ganaderas, hay una serie de factores socioeconómicos relacionados a la falta de tenencia de la tierra, a la influencia de la población de tasa rural, a las limitaciones socioeconómicas que interactúan entre sí e incrementan la complejidad del riesgo y desencadenan una serie de impactos intermedios que pueden incrementar en el futuro la complejidad del riesgo. Es decir, hoy estamos hablando de un riesgo de pérdida en la productividad de la tierra, pero en unos años el riesgo puede evolucionar o interactuar, como por ejemplo un incremento en la migración climática, un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria, ah, una reducción en la disponibilidad de pastos y forrajes en el territorio. Es decir, hay una serie de factores socioeconómicos que interactúan con los componentes de peligro, generan una serie de impactos intermedios y que esos impactos intermedios a su vez generan un efecto cascada que puede incrementar la complejidad del riesgo. Ese es el mensaje más importante de este diagrama, de que al analizarlo de esta manera podemos identificar las interacciones y comprender qué está afectando qué y hacia dónde me lleva esa interacción. Ok, bueno, cuando resumimos todo en el índice de riesgo,
general, en el índice de riesgo climático, podemos observar que el municipio llamado La Reinaga, que se encuentra al Pacífico del país, es el que posee el nivel, el punto crítico de riesgo, el que tiene la puntuación más alta. La mayoría de los municipios se catalogan con un riesgo intermedio, a excepción de San Rafael del Norte en la línea base. Sin embargo, en el futuro se espera pues, un aumento general en las puntuaciones de riesgo y algunos municipios como por ejemplo Estelí, que es el que yo les mencionaba, un centro urbano bastante importante en el país, a Somotillo, a La Concordia, etcétera, van a pasar a la categoría o a la clase de riesgo alto en el futuro, bajo la tendencia que estamos observando. Luego, identificado la gravedad del riesgo, pasamos a la propuesta de medidas de intervención. Entonces, no las quiero mencionar todas, solo mencionar, abordar de que han sido clasificadas en media escala de finca y escala de paisaje. Las de escala de finca enfatizan la diversificación, mejoran la gestión hídrica, comple- complementar prácticas, sistemas agroforestales. A escala de paisaje, conservación de la cobertura arbórea, vegetación natural, áreas, protección de áreas protegidas y parches de bosque. Pero lo relevante acá es que para lograr los beneficios e impactos que se esperan con la aplicación o la implementación de estas medidas, el análisis, principalmente el análisis de vulnerabilidad y caracterización del paisaje, permitió identificar una serie de condiciones habilitantes, factores que permitirían catalizar la adopción de estas medidas y determinar la eficacia de esa propuesta de intervención. Esos factores están relacionados a la gobernanza de la tierra de los productores, al fortalecimiento de los servicios de extensión, a las opciones de empleo no agrícola, a las soluciones financieras, a políticas inclusivas dirigidas a jóvenes y mujeres, a los marcos regulatorios, a las estrategias de comunicación y a la accesibilidad de los servicios climáticos. Entonces, el análisis identificó que para lograr todo lo que tengo acá arriba, ese proceso de planificación debe sostenerse principalmente en estos factores para lograr esos beneficios e impactos que se esperan. Bueno, al clasificar a los productores, a las fincas, basado en características como área, producción, disponibilidad de recursos, sistemas de manejo, etcétera, identificamos dos grupos, un grupo uno y un grupo 2. Grupo uno que tiene compuesto por 82 fincas y un grupo 2 compuesto por 92 fincas. ¿En qué se diferencian uno del otro? Principalmente que el grupo uno produce más leche, posee sistemas de riego, utiliza sistemas silvopastoriles, implementa prácticas de alimentación en verano y tienen disponibilidad de agua tanto para uso, para uso doméstico como para uso pecuario. Entonces, esas son las principales diferencias entre ambos grupos. Y eso, ¿a qué nos lleva? A poder identificar o determinar o definir cuáles son las características que tiene cada grupo. Por ejemplo, tenemos un grupo uno que les mencioné, el que tiene compuesto por 82 fincas, que tiene un mayor nivel de tecnificación definido por presencia de sistemas silvopastoriles, una mayor presencia de pasturas cultivadas, implementan prácticas de alimentación en verano, tienen fincas relativamente un poco más grandes, con mayor número de animales. Sin embargo, tienen una particularidad, dependen, aquí lo podemos ver en este gráfico, dependen fundamentalmente o están asociados más al uso o a la presencia de fuentes de agua temporales, tanto para uso doméstico como pecuario. El grupo 2 es todo lo contrario. Es un grupo que tiene un menor nivel de tecnificación, sin embargo, tienen una ventaja muy interesante. Ellos disponen principalmente de fuentes de agua permanentes, tanto para uso doméstico como pecuario, pero enfrentan desafíos relacionados a la escasez de forraje, una baja cobertura arbórea, dis- prefieren más el uso de pastos naturales, tienen un pastoreo más extensivo, menores tamaños de hato y una menor productividad de leche. Identificadas esas características, entonces lo que procede, el siguiente paso es agrupar, ok, basado en esos elementos, basado en esos factores determinantes, cuáles son las condiciones más, cuáles son las medidas más apropiadas para cada grupo. Entonces, aquí se hace una lista de las medidas adecuadas para cada grupo. Y como podemos ver por todos los elementos que les mencioné, hay un grupo 2 que es el más prioritario, el que tiene las mayores necesidades de mejora. Y a nivel de municipio, basado en las mismas puntuaciones, entonces podemos identificar cuáles son los municipios donde la implementación de una propuesta de intervención debe ser lo más ágil, prioritaria posible, basada en las puntuaciones que fueron identificadas. Bueno, ¿qué me dicen todos estos resultados? En primer lugar, en cuanto al clima, de que
esa disminución de la lluvia, bueno, esa disminución de la lluvia y ese incremento de la temperatura, que es especialmente muy marcado en los meses de julio, agosto y septiembre, ¿qué me indica? De que probablemente vamos a esperar un incremento en la severidad, en la intensidad del periodo canicular que justamente se desarrolla durante estos meses. Eso quiere decir de que si bien ya en este periodo se percibe una disminución significativa de la lluvia, esa reducción va a ser mayor todavía y el acumulado anual también se va a reducir. Esto va a tener pues impactos potenciales en la producción de alimentos, en la pérdida de la productividad de la tierra, incrementará los niveles de pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo, etcétera. Y algo interesante que se vio en los resultados de que se observan algunos incrementos al final del periodo lluvioso es que probablemente esto va a estar relacionado a temporadas ciclónicas más intensas, etcétera, pero sobre todo serán episodios cortos de lluvias intensas intercalados con sequías que cada vez van a ser más severas y van a afectar mucho este territorio. Esto va a desencadenar también incrementos en la evapotranspiración potencial que no solo va a afectar pues la demanda o la pérdida de agua en el suelo, sino también afectar la producción de cultivos a través de una mayor pérdida de agua, una mayor transpiración. En cuanto a a la cadena de impacto, ¿qué destaco del análisis? El tema de las interacciones socioeconómicas, el tema del déficit hídrico y la pobreza, la importancia del apoyo financiero y la asistencia técnica, la dependencia, la alta representación de la población rural, algunas limitaciones estructurales relacionadas a la tenencia de la tierra, acceso a servicios, empleo, ah, y la afinidad de las medidas. Como pudieron ver, hay medidas que pueden ser más adecuadas para cierto grupo de productores basadas en sus características que otras. Por ejemplo, las medidas relacionadas al enfoque de adaptación basada en ecosistemas son más viables para el grupo 2 que por un menor nivel de tecnificación, un menor nivel de ingreso, pueden proporcionar co-beneficios sociales y ambientales más allá de la adaptación al cambio climático. Y finalmente, el tema de los factores. Destacar de que la implementación o la consideración de los factores de las condiciones habilitantes son claves para escalar o catalizar la planificación de la resiliencia climática. La tenencia de la tierra para incrementar el valor del recurso y fomentar las inversiones, la comunicación del valor de los servicios, el acceso a los servicios climáticos para la toma de decisiones, el empleo no agrícola es clave. Se identificó de que para lograr la adaptación tenemos que ir más allá de las medidas de adaptación incremental que usualmente promueven este tipo de procesos, el fortalecimiento de los servicios de extensión rural, el acceso a crédito y financiamiento y sobre todo se me destaca el tema del marco legal en este paisaje. Bueno, para finalizar, entonces, el estudio también me permitió identificar una serie de líneas de investigación que son claves para comprender o mejorar aún más nuestra comprensión del riesgo climático en este sitio, en este tipo de paisajes que están relacionados a cambios en los calendarios agrícolas, índice de parásitos externos en ganado, temperatura, diversificación productiva, enriquecimiento y conservación de forrajes, herramientas de tecnología y monitoreo, temas de economía, gobernanza, etcétera. Finalmente, en las conclusiones quiero destacar principalmente algunas reflexiones de que si bien los municipios se sitúan en un nivel de riesgo intermedio, la mayoría de ellos, bajo las condiciones actuales, las proyecciones indican que bajo los escenarios considerados, el riesgo incrementará en el paisaje, lo cual intensificará las condiciones de sequía. Hay una serie de factores de vulnerabilidad que determinan la mayoría de las puntuaciones en la mayor parte de los municipios. Sin embargo, los puntos críticos de vulnerabilidad tienen algunos indicadores, factores adicionales como los servicios de extensión, la disponibilidad de fuentes de agua, cobertura arbórea, entre otros. Existen algunos factores de gobernanza que juegan un papel clave para lograr el escalamiento de las medidas y que basado en las características de las fincas y en los resultados del índice de riesgo y de impacto, hemos encontrado de que para impulsar la resiliencia climática en este tipo de paisajes tenemos que ir más allá de las medidas incrementales de los sistemas productivos. Y finalmente una reflexión de que el enfoque metodológico es viable para analizar el riesgo en este tipo de paisajes siempre y cuando disponemos de datos e información local. Esto es fundamental para alimentar la metodología y poder identificar o mejorar los procesos de toma de decisión e identificar prioridades. Ah, bueno. Ahí quería terminar. Perfecto, René.
Muchísimas gracias por la exposición y tan buena explicación. La verdad es que súper interesante. Hay una pregunta que acabas como de mencionar un poquito la respuesta, pero te la extiendo, que es de Julio, que nos pregunta que si estos resultados pueden extrapolarse a todo el corredor seco centroamericano específicamente, el territorio comprendido por el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y si no es así, ¿hasta qué nivel se podría extrapolar? Ah, no, no creo que, no, en ninguna parte me dice de que no puedo hacer eso, pero yo no lo recomendaría personalmente, porque algo muy importante para este trabajo fue definir el dominio, el alcance, el dominio espacial del análisis. Entonces, y yo me centré en información y datos locales específicamente de esos municipios. Ahí me salió pues de que, por ejemplo, la Reinaga sufre de problemas de inseguridad alimentaria, sin embargo, la Concordia no sufre este problema. Es decir, la información es muy local, por lo tanto, no sugiero adecuado extrapolarlo a otras áreas fuera de ese dominio de ese dominio espacial que hemos delimitado, pero sí podría ser como un caso de referencia para que de situaciones que pueden presentarse en otros sitios. Sin embargo, no lo sugiero adecuado para tomarlo como referencia para tomar decisiones, por ejemplo, en el Trifinio, en Costa Rica, etcétera. El análisis se centra en el sitio donde se desarrolló el estudio solamente. Ok. Otra consulta, esta ya es mía específicamente. Este modelo que vos presentaste, el de 2018, que viste que se hizo muy popular porque tomaba en cuenta un poco más a las personas que estaban dentro del lugar. Previo a este modelo no existía algo que tuviera como ese enfoque, o sí, pero no estaba tan bien ajustado como para lo que vos andabas buscando. Sí, hay muchas metodologías que permiten hacer una aproximación de lo que yo quería realizar en el estudio, que era analizar la gravedad del impacto del cambio climático y proponer medidas de intervención. Sin embargo, son métodos que se basan mucho como mencioné, modelos climáticos, modelos de distribución de especies, modelos económicos, etcétera, para analizar la gravedad del impacto del cambio climático. La diferencia con esta metodología y pues, la cual se destaca mucho en todos los documentos donde se utiliza es el uso de la información local. Es decir, mucho se enfatiza los procesos de consulta, los procesos participativos para alimentar y retroalimentar cada uno de los resultados que se van generando, tanto con los modelos que mencioné como con la caracterización del paisaje y otros procesos. Por lo tanto, sí hay metodologías disponibles, pero esta se considera como muy apropiada ya que se fundamenta mucho en los procesos de consulta y en los procesos de participación de los usuarios del paisaje. Ok, perfecto. Yo te leo uno que tuvimos por medio de Facebook, que fue un saludo de Isidro Salinas. Nos pone saludos desde Nicaragua. Estamos recibiendo esta excelente información y es graduado de Katia. Agradecerte montones el espacio. Ojalá que A las, usted, gracias. las 25 personas pico que tuvimos el día de hoy pues hayan aprendido bastante y tuvieran pues obviamente bastante información de tu parte. Y ya saben que si quieren consultar alguna situación específica del trabajo, pues nosotros le vamos a compartir el contacto directo de René por si quieren consultar con él o hacerle alguna pregunta o quien quita y hasta una colaboración. Así que a todos los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y en el caso tuyo, René, agradecerte Sí, nuevamente tu espacio y gracias por compartir tu conocimiento. ok. Muchas gracias a usted. Sí. Gracias, que tenga un buen día. Bueno, que tengan buen día ustedes, hasta luego y nos estamos viendo en el próximo webinar.